Estes e outros conteúdos estão disponíveis em www.beiratv.pt. Voy a hablar de los significados que tiene la retícula, la grela, the grid. Aparentemente es una herramienta constructiva que utiliza el diseñador gráfico y que muchas veces asociamos al movimiento o a la escuela internacional o escuela suiza. Pero vamos a ver un poco cómo tiene más historia y cómo esta herramienta constructiva, en apariencia neutra y sin un significado concreto, encierra ciertos mensajes en las piezas en las que es utilizada. Bueno, desde tiempos inmemoriales el ser humano siempre ha intentado buscar el orden, el equilibrio, la armonía. Es algo inherente a la naturaleza humana. Esa idea de unión del cielo y de la tierra, esa dicotomía que se presenta entre conceptos opuestos como lo divino, lo humano, lo espiritual, lo físico, lo ficticio o lo real. Muchos pueblos, muchas culturas desde la antigüedad clásica han intentado buscar esta perfección en el orden. Los ptolomeos, los griegos, los romanos que comentaba ayer Eduardo. Figuras como Polícleto, Vitruvio, Leonardo da Vinci, Miguel Ángel o Alberto Durero. Más recientemente, por ejemplo, en esta búsqueda del orden y de la proporción, Le Corbusier, a través de Modulor, buscaba esta idea de proporción, de orden, basándose precisamente en la proporción áurea que encontraba en la naturaleza. Bien, como os decía, quizás asociamos la retícula al movimiento de la escuela del estilo internacional o la escuela suiza, y la asociamos también a un significado de modernidad y de racionalidad. Joseph Müller-Brockmann, en su obra Sistemas de retículas, habla sobre este tema. Y bueno, es para nosotros una herramienta constructiva en la que intentamos poner un orden visible a través de una estructura invisible, una estructura que finalmente no la ve el público o el usuario al que nos dirigimos. Esta es una definición que hace Müller-Brockmann, un poco poniéndola en valor, diciendo que es algo más que una herramienta. Dice que es un sistema de ordenación que impulsa el pensamiento, algo importante, y que busca la lógica y la objetividad a través de la solución de problemas. Claramente aplica al diseño gráfico la función de solucionar problemas de índole de comunicación. Müller-Brockmann también dice en este libro que la retícula o el uso de la retícula es una actitud mental en la que el diseñador concibe su trabajo de manera constructiva. Para él, la retícula tiene un carácter matemático y una funcionalidad de claridad y transparencia, una aplicación directamente práctica, pero también dice que es estética. Bueno, la retícula ha estado presente en los primeros productos gráficos, no solo en los productos de la escuela suiza. Y vamos a ver cómo responde el uso de la retícula a un modelo de pensamiento de la época. La retícula también vamos a ver cómo se aplica a la manera de conocer y a la manera de representar aquello que rodea al ser humano. Bien, como punto de partida, para la retícula tenemos el desarrollo del eje cartesiano. René Descartes, filósofo y matemático,
decía que el punto de partida del conocimiento humano pasaba por descomponer un problema complejo en pequeñas partes para ser entendido de manera más sencilla. Bien, este descubrimiento, esta reflexión del eje cartesiano es la que promueve el desarrollo científico y el conocimiento del mundo, sobre todo en la época del Renacimiento. La aplicación más directa que se hizo del eje cartesiano fue la creación de mapas a través de la cartografía y, por lo tanto, también esta aplicación permitía conocer la realidad, el mundo que rodeaba al ser humano. Bien, por ejemplo, también otra la aplicación que tuvo esta idea de los ejes cartesianos está instaurada en esta herramienta del Renacimiento, en una cuadrícula en la que el pintor, a través de cuadrantes, iba representando la realidad. De nuevo, ese concepto de dividir un problema grande en problemas más pequeños para ser resueltos de manera más sencilla. A continuación os voy a presentar una clasificación de la retícula, también por épocas históricas y, por supuesto, también relacionadas con un modelo de pensamiento que tiene que ver con esa época social. Son ideas recogidas a través de conceptos, ideas de Manuel Martín Serrano, en un libro que se llama Mediación Social, y también ideas de Williamson, que habla sobre la evolución de la retícula a lo largo de la historia. Bien, teniendo en cuenta un poco esta evolución histórica, tenemos que ver la posición del ser humano frente al mundo que le rodea. Y para el ser humano, desde la antigüedad, el mundo se dividía en mundo natural y en mundo artificial. El mundo artificial era aquello que creaba el ser humano para intentar salvar las complicaciones o mejorar su vida. El mundo natural era el mundo que le era dado, la naturaleza. Bien, vamos a ver, como os digo, distintas retículas en función de la época. En la retícula medieval se traslada y se transmite la visión religiosa que se tenía en aquel entonces del mundo. En este caso, el ser humano en la Edad Media no hacía una diferenciación clara entre el mundo natural y el mundo artificial. Para el ser humano en esta época, todo aquello que le rodeaba procedía de un plan divino, un ser creador que había creado el mundo natural y el mundo artificial, y el hombre, las personas, eran el ejecutor de ese plan divino. Por lo tanto, con esta idea, la creatividad no tiene el sentido que tiene actualmente. Para ellos, la creatividad era un don divino, no era un don reservado al ser humano. Así que lo que hacían era imitar la realidad, aquello que le rodeaba. Bueno, en la Edad Media utilizaban como registro de la información y del conocimiento la escritura manual. Por lo tanto, la difusión de este conocimiento era muy escasa, y el libro, como objeto de conocimiento, era una pieza única. También eran libros prácticamente monotemáticos, religión, libros sagrados, y la Iglesia era la encargada de salvaguardar y custodiar esta cultura. Por ejemplo, la lectura de la información, del conocimiento, era una lectura pública y común. Pues un poco como estoy yo ahora mismo, en una iglesia, frente a un atril, y leyendo o comunicando un texto en el que no hay posibilidad de interpretación ni de discusión.
Bien, vemos en esta imagen la aplicación de un manuscrito en el que, bueno, no se aprecian porque está marcado muy débilmente, pero ya se empiezan los monjes amanuenses empiezan a marcar ya sus líneas, su estructura, su retícula, creando márgenes en la parte superior, márgenes inferiores y laterales. También en la zona del texto podemos ver lo que hoy sería el equivalente a la línea base donde reposan las letras. Es decir, los monjes se marcaban sus guías para poder escribir y para poder distribuir todo ese conocimiento, toda esa información en la página. Bien, esa visión religiosa que se tenía en el mundo medieval también se traslada a la página del libro y sigue más o menos una estructura un poco simbolizando la cruz. La cruz es un símbolo en el que se une el cielo y la tierra. La parte superior, generalmente en libros con ilustraciones, suele representar una escena relacionada con algo divino. En este caso es una reproducción de la vida de San Juan Bautista. En la escena superior, la más grande, se está representando la muerte del santo. Y, por ejemplo, en la escena inferior, abajo, en la base, se está representando la vida como mortal, como ser humano de San Juan Bautista. Hay una división, como digo, entre la parte superior relacionada con lo divino y la parte inferior relacionada con lo tradicional. Bien, en el Renacimiento esta visión religiosa cambia totalmente, se pasa del teocentrismo al antropocentrismo y se intenta comprender el mundo, el ser humano intenta comprender el mundo a través de las ciencias. Se empiezan a desarrollar las matemáticas y sobre todo la geometría. También, aparte de los ejes cartesianos, en el Renacimiento también se empieza a representar la realidad con la técnica de la perspectiva. Esto también es sintomático porque refleja la idiosincrasia del ser humano en la época renacentista. Por así decirlo, la perspectiva recoge esa idea de que el ser humano contempla la realidad desde fuera, se aleja y la contempla alejado para poder conocerla mucho mejor. A través de la geometría, el ser humano en el Renacimiento busca el orden y la belleza, de nuevo una herencia de la antigüedad clásica. En este caso, la imprenta ya en el Renacimiento es la encargada de la difusión del conocimiento, supone el fin del monopolio de la Iglesia y también a través de la difusión de la imprenta por Europa se da o es posible o aviva la Reforma Protestante, en la que se postula ya no una lectura en común de las Sagradas Escrituras o de la Biblia, sino una lectura individual y, por lo tanto, una interpretación individual de lo que dice la Biblia. Pasamos a otro tipo de retícula, la retícula modernista, una retícula ya propia del siglo XX, que responde a una lógica racional, también matemática, basada en zonas, en espacios modulares. Aquí la retícula es invisible, intenta reflejar la neutralidad, ser una herramienta de mera construcción y nos ayuda también a diseñar sistemas, creaciones, piezas sin un estilo definido, nada de individualismos y, por así decirlo, con una estética pues más limpia, más clara o, entre comillas, más neutra. En este caso, la retícula modernista tiene un valor muy importante el espacio en blanco. El espacio en blanco
aquí se comporta como un valor activo, no es un valor pasivo como puede ser el vacío. Bueno, aquí vemos una página de promoción de la nueva tipografía de Jan Schihold, aunque como digo, la escuela suiza es la que hizo un poco bandera, defensa del uso de la retícula. Bueno, sobre esto de la neutralidad habla en un artículo Robin Kinross. Bueno, la neutralidad, a pesar de que la escuela suiza intentaba buscar esa ansia de neutralidad, esa neutralidad es imposible. Todo al final acaba comunicando, acaba significando. Y por último, la retícula posmodernista, que rompe radicalmente con la anterior, rompe con la lógica, rompe con la racionalidad, rompe con la funcionalidad e intenta expresar la subjetividad del ser humano. Aquí la retícula se modifica, se altera, incluso se destruye, se rompe. Se pasa del funcionalismo al formalismo, se pasa también de esa idea de intentar crear un sistema a crear una expresión individual. Incluso se sacrifica algo como se sacrifica la legibilidad o la claridad. Es una época también en la que las normas y las convenciones son cuestionadas. Aquí tenemos un ejemplo de un trabajo de un suizo, pero de Wolfgang Weingart, en la que vemos que la retícula también, en este caso, es una estructura visible, no invisible como era en la anterior. Aquí se muestra la construcción, los cimientos del mensaje gráfico. Bien, un poco a modo de conclusión, una frase de Ellen Lupton que dice que el lenguaje es una retícula y la retícula es un lenguaje, hablando de esa idea de creación de sistemas, de mensajes comunicativos. Bueno, como decía antes, la retícula al final no es un elemento neutral. La retícula es la manera en que un diseñador ordena su mensaje y es un mensaje en sí mismo. La retícula forma parte también del contenido e incrementa la potencia del discurso visual. A pesar de que, por ejemplo, en la retícula postmodernista, muchos de los diseñadores decían que no utilizaban retícula precisamente para romper esta tendencia del diseño modernista, podemos decir que no hay un diseño sin retícula, no hay un diseño sin estructura. Otra cosa es que esa estructura no sea de manera geométrica o de manera más clara como veíamos en la retícula modernista. Y esto es todo. Muchas gracias. Muchas gracias.